Buenos días. Primero, gracias a la doctora María Elena por la invitación, al doctor Iván Martínez por haberme invitado a este simposio. Y bueno, de lo que les voy justo a platicar es el impacto del estrés neonatal como generador de conductas agresivas en la adultez. Una visión desde las neurociencias y vamos a ver justo lo que estamos tratando de hacer varios grupos de investigación y nosotros recién nos incorporamos a esta línea para ver cómo se pueden generar justo ciertas alteraciones en los patrones de conducta desde etapas muy tempranas del desarrollo. Tenemos muchas evidencias de que las experiencias adversas en etapas tempranas de la vida se vinculan con una mayor vulnerabilidad para desarrollar alguna patología psiquiátrica. Por ejemplo, y ayer la doctora Mónica Flores nos comentaba de justo la prevalencia de depresión en mujeres en etapa reproductiva. Y hay evidencia cada vez más creciente de que al menos 1 de cada 10 mujeres, en lo que es en países como Estados Unidos o Canadá, presentan depresión posparto. Esta depresión posparto generalmente va acompañada de trastornos ansiosos y puede también haber algunos síntomas de trastornos obsesivo-compulsivos. Y esto evidentemente va a impactar en el desarrollo de los hijos que estén bajo su responsabilidad. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, que esas experiencias adversas en etapas tempranas pueden provocar en los infantes daños cognitivos a nivel emocional y social, y esto a su vez puede influir en el desarrollo de conductas de riesgo que van a generar problemas de adaptación social o bien alguna patología que en el caso más extremo puede generar muertes en etapas muy tempranas. Sin duda, algo que influye mucho durante el desarrollo de un individuo es el cuidado parental. Y enfocándonos particularmente en la madre, vemos que la conducta materna permanece a lo largo de la escala evolutiva como muy conservada. Entonces, nosotros podemos ver en los diferentes tipos de mamíferos que existen áreas del sistema nervioso central que se activan de manera muy puntual durante la expresión de la conducta materna, con todos sus componentes. Y afortunadamente digo porque esto facilita un poco el estudio de esta conducta y el impacto sobre el sistema nervioso central, estas áreas parecen ser muy conservadas en todos los mamíferos. Entonces, por ejemplo, lo mismo que se logra observar en modelos animales, también lo empiezan a reportar ya en el humano. De las áreas que se pueden hablar, por ejemplo, es del área preóptica medial en el hipotálamo, del hipotálamo en el área paraventricular, entre otras, del área tegmental ventral y el accumbens, que tienen que ver justo con esta respuesta a la recompensa de las que nos hablaban en las charlas anteriores, y hipocampo en procesos de memoria y aprendizaje, amígdala, que juega un papel muy importante en el reconocimiento de los estímulos y en la respuesta que da la madre ante esos estímulos. Entonces, considerando esto, vamos a centrar la charla en lo que puede o que está ocurriendo con la conducta materna y cómo influye esta en el desarrollo de las crías, partiendo de la idea de que como modelo animal nos es útil para tratar de entender justo estos fenómenos. Una de las conductas más conservadas en la conducta materna, en la expresión de la conducta materna, es la conducta del amido. En la rata es necesario que la madre haga o exprese esta conducta de la región anogenital para poder, entre otras cosas, facilitar respuestas biológicas tan importantes como es la micción. Pero también el que acicale de esta manera el cuerpo del individuo va a generar o va a influir en el desarrollo de ciertos patrones conductuales en la adultez. Entonces, por ejemplo, diversos estudios muestran que aquellos animales que reciben una alta estimulación por lamido y acicalamiento, pues tienen una expresión adecuada de receptores a glucocorticoides que permite una regulación eficiente de los niveles de corticosterona a través de la inhibición del tono del sistema hipotálamo, hipófisis, glándula adrenal. Y esto también se observa que muestran una baja ansiedad. Y aquellos animales que recibieron poco este estímulo, pues muestran disminución de receptores a glucocorticoides, elevados niveles de corticosterona y también de ansiedad. Más aún, y ayer también nos comentaban las doctoras
Patricia de Gortari y la doctora Adriana Díaz, de la importancia de tener durante etapas muy tempranas una adecuada nutrición y un adecuado cuidado por el impacto que podemos tener en etapas posteriores. Bueno, en estos animales que recibieron poca estimulación también se observa un riesgo para el incremento de conductas tipo depresivas, adicciones, obesidad, diabetes, además de daños al nivel cognitivo. Esto nos muestra cómo esta estimulación en etapas tan tempranas pues es de vital importancia para el desarrollo de posibles patologías después. Algo muy interesante es, bueno, uno pensaría que las madres muestran esta conducta de manera aleatoria para todas las crías, y lo que vamos a observar es que no siempre ocurre así. En este caso, en este estudio muy interesante, los investigadores muestran cómo las diferencias en la estimulación en este caso son diferentes madres que ejecutaron de manera o muy frecuente o poco frecuente esta conducta del amido, impacta sobre el desarrollo a nivel del sistema nervioso central de las neuronas y las espinas y ramificaciones que tienen estas neuronas en el hipocampo de la rata y el impacto que tiene sobre las respuestas de aprendizaje y memoria. Como podemos observar, aquellas que tuvieron una elevada estimulación, aquellas crías, muestran mayor ramificación de lo que serían las espinas dendríticas, y aquí lo vemos. En este caso son las ramificaciones. Aquí lo vemos en azul en el panel superior y la complejidad de estas neuronas. Y si lo vemos acá, bueno, hay un mayor número de espinas dendríticas. ¿Esto en qué se traduce conductualmente? Pues en que estos animales que tienen mayores conexiones tuvieron un mejor desempeño en pruebas de aprendizaje y memoria, además de mostrar menores niveles de corticosterona. Entonces, hasta aquí la historia va muy bien. Las madres que cuidan a los críos tienen, digamos, críos que se manejan de una manera eficiente en etapas posteriores, en la adultez. ¿Qué ocurre cuando se disminuye este contacto madre-crío a través de esta conducta del amido? En este estudio, por ejemplo, los investigadores lo que hicieron fue colocar un medio de estimulación artificial y estimularon con un pincel a las ratas de manera similar a como lo haría una madre, y dejaron a otras con muy poca estimulación. Y lo que se encontraron fue que tenían dos poblaciones. Aquellas que recibieron la estimulación de la madre o que a través del pincel recibieron más número de estimulaciones, pues se consideraban buenas madres. ¿Por qué? Porque ejecutaban todo el repertorio conductual de la rata de manera rápida y eficiente. Sin embargo, aquellas que mostraron o que tuvieron poca estimulación con el pincel, pues tenían, aunque expresaban la conducta materna, esta era de mala calidad. ¿Qué ocurría con estas crías? Bueno, cuando les tocó el papel de ser madres, mostraron hiperactividad, déficit de atención en términos de que dejaban a la cría a la mitad del camino cuando tenían que llevarla al nido, por ejemplo, o se distraían con cualquier otro estímulo olvidándose de su cría. O bien también conductas impulsivas, esto es que accedían rápidamente a estímulos de baja calidad en comparación a aquellas que hacían su tarea de reforzamiento para obtener el estímulo de mayor calidad. Y a ello los autores le llamaron conductas impulsivas. Entonces, esto también lo evaluaron en términos de la función de la corteza prefrontal de las ratas y encontraron que aquellas que eran malas madres tenían también unas conexiones sinápticas mucho menos complejas y menor factor neurotrófico derivado del cerebro, que tiene que ver con justo cambios sobre la plasticidad neuronal. Entonces, nuevamente, esta conducta de expresión, digamos, o de estimulación de la madre hacia el crío puede contribuir al desarrollo en la adultez de una buena madre o de una mala madre. Y hasta aquí todo va muy bien. Sin embargo, también dentro de las poblaciones nosotros podemos tener, incluso en una misma camada, una cría que sea más estimulada por la madre que lo que ocurriría con las otras. Y ahí tendríamos como que el símil del hijo favorito, ¿no? Entonces, en la rata también se da. Y aquí podemos saber, por ejemplo, que la rata número 4, la cría número 4, recibe más estimulación a través de la conducta del amido que el resto de las crías. Y es
Generalmente se asocia con que la madre, biológicamente hablando, ubica características que implican que esta cría va a tener una mayor probabilidad de sobrevivir. Entonces se enfoca más al cuidado de este animal. ¿Y qué se encontró? Pues que de manera, a través de correlaciones, estos autores evalúan la conducta materna en la etapa adulta de estas crías, evalúan en diversos modelos de ansiedad y también de vinculación social, y lo que encuentran es que aquellas crías que fueron más estimuladas muestran mayor conducta de neofobia, son más ansiosas que el resto de las crías y que además a la hora de presentar el despliegue de la conducta materna, la presentan pero de mala calidad. Y esto nos lleva a proponer, que es lo que ellos proponen, es que estas madres sobreprotectoras van a generar crías que cuando les toque el papel de ser madres van a ser poco emprendedoras, digamos, o van a ir, como son más ansiosas, pueden generar cierto rechazo ante eventos nuevos. No necesariamente resultó bien la fórmula, ¿no? Entonces podríamos decir, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ni lo estimulo mucho, ni lo estimulo poco. En condiciones de la conducta, de la expresión de la conducta materna normal, estos son como los dos campos de evidencia que tenemos. ¿Qué ocurre cuando estresamos a una madre en un periodo en el que requiere poner la mayor atención en sus crías? En este caso les presento un trabajo que se realizó por un grupo argentino en el 2013, y lo que ellos hacen es estresar a la madre colocando a un intruso en el nido. En este caso el intruso es un macho y la madre despliega una conducta agresiva, y esto la lleva con la finalidad de sacar al intruso, que es ese macho, con la finalidad de proteger a su camada. Podría ser esto un símil de, por ejemplo, una violencia familiar, y en donde puede haber discusiones o pleitos entre la pareja, y esto lleva un poco al descuido de los críos. ¿Qué ocurre en términos de la madre? Pues lo que observamos es que aquellas que están sometidas al modelo de residente intruso, y aquí vemos algunas de las conductas que se despliegan, que es que la madre ataca mordiendo o tratando de someter al intruso para poderlo sacar de lo que sería el campo. Hay disminución del acicalamiento de la cría, y ya vimos que esto tiene implicaciones importantes en el desarrollo posterior de la cría. Hay disminución también en el tiempo que pasa alimentando a la cría y en términos generales de toda la conducta materna. En términos de agresión vemos que la agresión o la conducta agresiva va en incremento, además de la conducta de la ansiedad tomada o evaluada a través de la conducta de acicalamiento. ¿Y cómo repercute esto en la cría? En este caso los autores lo que evaluaron fue la ingesta de leche, y vemos que hay una disminución importante. ¿Qué ocurre con las crías de estas madres que fueron sometidas al modelo de estrés por la presencia del intruso? Bueno, las crías presentan bajos niveles de prolactina y altos niveles de estradiol. Esto ya nos está hablando de un medio hormonal que no es como el adecuado. También aumenta la latencia de la conducta de amamantamiento y disminuye la ingesta. Esto que implicaría que cuando estas crías tienen que ser o les corresponde el papel para ser madres, su desempeño como de cuidado materno es deficiente. También observamos que son animales anhedónicos, animales que presentan ansiedad y deterioro en la memoria. Pero algo muy importante que también se está observando es que disminuyen la expresión de conductas agresivas. Muestran menor conducta de ataque, menor conducta de boxeo, y en términos generales la agresión maternal que se observaba en las madres, en estas crías ya no se observa. En general están mostrando una conducta de sumisión. Esto podría o no reflejar problemas de adaptación ante nuevos retos para estas crías. En un estudio del grupo, justo considerando otros factores como estresores en estas etapas tempranas de desarrollo, se utilizó un modelo de separación materna en ratón.
Y lo que se quiso observar fue ver qué efectos tenía sobre diferentes sistemas de neurotransmisión que estaban involucrados en la regulación tanto de conductas ansiosas como depresivas. Y se eligieron 3 áreas: la corteza frontal, amígdala e hipocampo. Y lo que se observó es que había, además de un incremento en la expresión de conductas ansiosas en los animales que eran sometidos a la separación materna, cuando eran retados por estrés, nuevamente en este caso el modelo de nado forzado, ese incremento, se observaba un incremento en la expresión de conductas tipo depresivas, mucho mayor que el se observaría en una situación normal. ¿Qué ocurría en términos de sistemas de neurotransmisión? Como podemos ver, en este caso se reporta el hipocampo, en amígdala y en la corteza frontal. Sobre lo que quiero llamar su atención es que aquellas respuestas que se están viendo en términos de incremento de serotonina, por ejemplo, en lo que es el hipocampo y en la corteza, en animales que se someten a un reto pero que tuvieron una crianza normal, no se observa en animales que fueron sometidos al modelo de separación materna, como lo vemos para la corteza. La corteza es un punto clave en la regulación de la expresión de la conducta porque permite filtrar justamente qué emociones, en el caso de la rata, qué conductas pudieran o no favorecer una situación. Y lo que ocurre con dopamina también es muy interesante. Nuevamente vemos la respuesta con el incremento de dopamina por estrés en animales criados en condiciones normales versus los sometidos a separación materna, y como podemos ver hay un decremento en la liberación de dopamina. ¿Esto a qué nos lleva? Pues que posiblemente aquellos circuitos que se tienen que activar para que el animal permita contender ante una situación estresante nueva no se estén llevando a cabo, posiblemente porque tengamos ya cambios estructurales que impiden que se lleve a cabo esa adecuación. Entonces no se están adaptando a los nuevos retos. Y esto además se acompaña con un decremento en la expresión del factor neurotrófico derivado de cerebro, el cual, como comentaba hace un momento, está implicado en cambios plásticos que permiten justo estas adaptaciones. Entonces es muy posible que estos animales no se esté llevando a cabo ese proceso, y además es diferencial. Mientras en el hipocampo se observa el incremento del BDNF, en la corteza prefrontal no. Ok, considerando estos datos, en los últimos meses o quizá años ya, en el laboratorio se crearon o se proponen 2 métodos de separación justo como estresores. En uno retiramos a la madre de las crías las dejamos en su caja de alojamiento con temperatura controlada y se hace el retiro de la madre, que incluso sale del cuarto de alojamiento para que no tenga ningún contacto ni odorífero o auditivo con sus crías, y se mantienen 3 horas en otra habitación. Y otro en donde separamos a la madre de las crías a través de una barrera que no pueden quitar. Como podrán ver, pues la madre sí tiene contacto visual y percibe los ruidos o las vocalizaciones que emiten las crías, y también puede percibir las feromonas que podrían estarse despidiendo. Entonces tenemos 2 situaciones: una madre que no ve a la cría y pierde, digamos, el vínculo, y otra que sí las ve. Y lo que quisimos con este modelo es justo ver qué impacto tenían estos métodos de separación sobre la expresión de la ansiedad y de las conductas tipo agresión, tanto en las crías, y en este caso también le dimos seguimiento a las madres porque queríamos ver si esto las hacía o no más vulnerables ante nuevos retos. Utilizamos el modelo de ansiedad del que el doctor Calixto les habló hace un momento, el modelo de laberinto elevado en cruz, en donde a mayor tiempo de permanencia en los brazos abiertos del animal decimos que está menos ansioso. Si pasa más tiempo en los brazos cerrados, entonces está más ansioso. Y lo que observamos fue que aquellas madres que fueron sometidas al modelito de barrera física, en donde están viendo a sus crías y las están oyendo, están mucho más ansiosas que las que se someten a la separación materna versus el control. Cuando retamos a estos animales
con una abstinencia a progesterona simulando lo que podría ser síndrome premenstrual, encontramos también una respuesta diferente. Aquellas madres que se someten a separación materna parecen ser mucho más sensibles a la inducción de la ansiedad provocada por este medio que las de barrera física. Entonces pareciera que tenemos ya dos tipos de sensibilidad en estos animales. Las de barrera física están mucho más ansiosas en condiciones basales, pero ante retos estresantes novedosos son las de separación materna las que responden más. ¿Qué ocurre con las crías? Dimos seguimiento a 2 generaciones de estas madres. En forma interesante les puedo mostrar que aquellas crías que son hijas tanto de madres que se fueron sometidas a la separación materna o a la barrera física, en la primera generación, y son las barras blancas, no hay diferencias en la conducta de ansiedad y tampoco se observan diferencias cuando son retadas con la abstinencia a progesterona, lo cual contrasta con lo que veíamos en sus madres. Sin embargo, cuando nos vamos a la segunda generación, es decir, a las nietas, observamos nuevamente que las de barrera física presentan una respuesta mucho más ansiosa que el resto de los grupos, lo cual quiere decir que está impactando el estrés al que fueron sometidas las abuelas en este grupo de animales. Y no vemos una respuesta adicional ante el reto de supresión brusca de progesterona. En términos de agresión, hicimos el modelo de residente intruso y en este caso no metimos a un macho, sino metimos a una hembra. Es importante señalar que la rata muestra poca conducta agresiva y la hembra menos. Entonces podemos ver, por ejemplo, que es difícil que se despliegue la conducta, pero una vez que se muestra es como muy clara. Entonces evaluamos nuevamente el tiempo de latencia al primer ataque, la frecuencia y el tiempo en el ataque y si había o no conductas de sumisión. Como podemos observar, en general ambos protocolos de estrés en las madres provocan una menor latencia al ataque, están como más irritables. En términos de postura de reto, los animales que no fueron estresados no muestran esta postura, sin embargo, tanto los de separación materna como los de barrera física lo muestran. No vemos diferencias entre los grupos en términos de la conducta de ataque como tal. Y en el caso de las crías, y en este caso solo les muestro los datos de la primera generación, no tenemos aún los de la segunda, no observamos diferencias entre estas conductas. Otras de las conductas que se evaluaron fueron la exploración social, sometimiento y acicalamiento, y nuevamente entre los grupos de madres no vemos diferencias. Sin embargo, en las crías pues estamos observando una menor conducta de acicalamiento y aparentemente sometimiento. ¿Esto qué nos está diciendo? Pues nuevamente que si bien el estrés que le estamos aplicando a las madres pareciera modificar ciertos patrones para la expresión de la conducta ansiosa ante ciertos eventos y algunas componentes de la conducta de agresión, esto no pareciera ser generalizado, al menos desde nuestro enfoque en estos momentos. ¿Qué podemos concluir? Bueno, en las madres el método de separación materna durante el periodo de lactancia induce efectos diferenciales sobre la generación de las conductas tipo ansiedad. La presencia de la barrera física es más ansiogénica que el aislamiento de la madre. Y ahí aplicaríamos lo de ojos que no ven, corazón que no siente. Les estoy viendo, me pongo más ansiosa porque no lo puedo tocar. Ante un reto hormonal, el aislamiento resulta ser más ansiogénico en el caso de las madres. Sobre la conducta de agresión, ambos métodos son efectivos para inducir algunas conductas asociadas a la agresión, y esto lo vemos en la postura de ataque y agresividad en las madres. En el caso de las crías, ¿qué tenemos? Pues pareciera que el estrés afecta más a la segunda generación y que su efecto también parece ser diferencial. Las hijas de las madres que fueron expuestas a la presencia de la barrera física mostraron mayor ansiedad y parecen tener mayor conducta de sometimiento. Es importante señalar que nos falta hacer el análisis de la segunda generación y tenemos, por supuesto, que aumentar la N de estos animales para poder dar conclusiones como más precisas.
Y un punto importantísimo que quisiera señalar es que nos falta justo analizar los componentes de la conducta materna para poder establecer si estos influyeron o no en lo que estamos observando, tanto ansiedad como en la manifestación de la conducta agresiva. Finalmente, me resta agradecer al equipo que ha estado trabajando en este proyecto, que forma parte del laboratorio, a la doctora Dania Islas Preciado y a la bióloga Gaby Ugaldi del Laboratorio de Neuropsicofarmacología y a la doctora Carolina López Rubalcaba y a la maestra en ciencias Soledad Recamier, que es un grupo que ha colaborado con nosotros durante muchísimos años en el Departamento de Neurofarmacobiología del CINVESTAB.